voy a dar a conocer. Lo que sí también quiero invitarlos, todos los martes a partir de 11 horas, nosotros estamos en cafetería del Hotel Casa Real en Mitre al 600. Cualquier persona que tenga una duda o quiera consultarnos algo o quiera hacerse eco de alguna cuestión que nosotros estamos en trámite, puede acercarse y enriquecer con su presencia los temas que nosotros tratamos. El día de hoy que lo he invitado al doctor Rocha Alfaro porque quiero hablar sobre algo que ya ha sido tratado varias veces en Red Sol. Es el tema de que las muertes en la cárcel, las agresiones, es decir, los daños que existen entre los presos, ¿no es cierto?, por cuestiones de usos de puntas carcelarias, cuchillos, etcétera, etcétera. Y, mueren los presos, los sacan de ahí, mueren, no sabemos, las cárceles tienen una visita carcelaria que tienen que hacer los ministros de corte cada tiempo. Esas visitas tendrían que estar siendo conocidas por nosotros si se han hecho o no se han hecho. Bueno, no sabemos, la información pública, ya voy a decir otros detalles sobre la ley de información pública. Y después, bueno, lo que pasa en las cárceles, lo que pasa es que hubo denuncias de personas que fueron introducidas en las celdas de castigo y terminaron muy mal. Después tenemos un órgano que funciona con el procurador de la provincia, que es la Procuración General de la provincia, ¿no es cierto? Es Pino, ¿cómo es el nombre del organismo? Es Ministerio Público, ¿no? Así es. Bueno, ¿Qué tal, escribano? Sí, buen día. Bueno, buen día, Pino. Y el Ministerio Público, que es donde está el Procurador General de la provincia, el Defensor General, están los fiscales, y ese es cómo funciona ese órgano. ¿Qué tiene a su cargo? ¿Qué es lo que hace ese órgano? ¿Y quién lo supervisa? Así que bueno, Pino, más o menos entre lo que podamos, y Jorge Altamirano, nos vamos a abocar a este tema. No sé cuál de los dos quiere comenzar con alguna cuestión relativa a esto. La verdad que son temas súper interesantes y absolutamente con una complejidad que es bueno esclarecérselo a la ciudadanía. Primero me gustaría avanzar con respecto a las instituciones, es decir, el Ministerio Público de la provincia es una función del Estado. Acá en la provincia de Salta está conformado y se lo denomina como un órgano extrapoder, porque las tres funciones básicas de todo Estado, la gente la conoce, que es la función ejecutiva, en este caso en la provincia el gobernador de la provincia, la función legislativa, que la cumplen las dos cámaras legislativas, es decir, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, porque en Salta es un sistema bicameral, y la función judicial, que la cumple el Poder Judicial de la provincia. En este sentido, en la Constitución de 1986 se definió al Ministerio Público como un órgano extrapoder, es decir, otra función, pero como una cuarta función del Estado, que es el órgano responsable de variadas funciones muy importantes, entre las más gravitantes, obviamente, el control de la ley, que se cumple la ley en toda la provincia, y así también, como para simplificarlo, velar por los derechos, las garantías de todos los ciudadanos y de todas las situaciones de la provincia. El Ministerio... Es decir, pero no sería un defensor, ¿no? No, defensor del pueblo no. Es otra órbita. El defensor del pueblo es otro órgano extrapoder, ¿sí? Que tiene también un alcance genérico, absolutamente en todo lo que tenga implicancia del Estado y el ciudadano y el poblador, pero en realidad los integrantes del Ministerio Público tienen la obligación legal de actuar jurídicamente, judicialmente, ante ciertas circunstancias. Por eso es que quería avanzar en ese sentido, que el Ministerio Público consta de tres funciones básicas también. La función del Procurador General de la provincia, es decir, el Ministerio Público está conformado hoy por un colegio de gobierno, compuesto por el Procurador General de la provincia, que es el jefe de los fiscales. ¿Y quién lo nombra al procurador, Pino? ¿Cómo es el nombramiento? El nombramiento lo impulsa al pliego, es previsto constitucionalmente, aclaro, ¿no? Sí. Creo que el Poder Ejecutivo. Así es, lo impulsa el gobernador de la provincia del pliego del procurador y tiene que llevar el acuerdo del Senado de la provincia. Como ¿sí? un... Dura 6 años en su función y puede ser como reelecto. Los jueces, ¿no?
Así es, como los ministros de la Corte, Como porque los los ministros demás de la Corte. jueces, una vez que son nombrados a través del Consejo de la Magistratura y dado el acuerdo, elevado uno de los pliegos de la terna por el gobernador, remitido, mejor dicho, al Senado, el Senado le da el acuerdo o no a un solo pliego mientras dure su buena conducta como juez. Exacto. Los ministros de la Corte duran 6 años y en este caso el Colegio de Gobierno del Ministerio Público también duran 6 años en sus funciones, cada uno de que son electos. Ajá. Hablábamos del Procurador General, que es el jefe de los fiscales, los que investigan los delitos, lo que tiene que velar por la ley, porque se cumpla la Constitución, la legalidad de los actos de gobierno. La legalidad y los hechos y actos que hayan incurrido en delitos están obligados por ley a seguirlo. Si se enteran por la radio, por la tele, si tienen un amplio margen de actuación. Pero él lo hace si quiere, si tiene este espíritu. No, tiene la obligación constitucional de hacerlo. Es decir, no puede rehusarse a no investigar. Vendría a ser como un suprapoder bastante importante, amplio, pero bueno, a veces no se lo divisa tal cual es, ¿no es cierto? Yo para simplificarle, sí, por ahí a la gente, digamos, en el caso de la Procuración General, es una función muy específica en el perseguimiento del delito, y en el sistema penal de la provincia, hasta antes de las últimas reformas, había un doble juego en el contralor y el seguimiento e investigación del delito. Es decir, el juez de instrucción era quien investigaba también el hecho delictivo con el fiscal, que es quien debe impulsar, constitucionalmente tiene que impulsar la acción penal. Los delitos de acción pública, ¿no? Por ejemplo, una muerte. Claro, sí. Una muerte tenía que ser investigada por el juez o por el fiscal. Robo, coima, corrupción, cohecho, peculado, etcétera. Una gran cantidad de artículos del Código Penal. Sí. Con las últimas reformas y las tendencias penalistas han llevado a que sean los fiscales que tengan la supra obligación y el superpoder de investigar, dejándolo a los jueces de alguna manera en un área solamente de arbitrar y resolver si en este caso hay delito o no hay delito. ¿Y ¿sí? quién está por encima del poder de los fiscales? ¿Quién es el que los disciplina, vamos a decir? Y el responsable es el Procurador General de la provincia. ¿Y el juez? ¿El juez? No, el juez pertenece al Poder Judicial, digamos, él tiene, digamos, en su línea jerárquica, digamos, su órgano máximo de Qué juez extraño me parece la todo. Corte de Justicia. Me parece todo muy extraño, que no logro ubicarme en qué cancha estoy. Bueno, y para que termine de explicar a la gente, digamos, sí, en ese por colegio favor. del Ministerio Público está el jefe de los fiscales, digamos, el jefe de los investigadores, para que le quede claro, está el jefe de los defensores, porque así como el Estado tiene la responsabilidad de perseguir el delito, también tiene la responsabilidad de asignarle defensa a quien no puede procurársela por sí mismo. Entonces está el jefe de los defensores oficiales en todas las instancias, de menores, incapaces, y gente que por cuestiones económicas no puede acceder a una viejitos, defensa. todos ellos. Así es, adultos mayores, etcétera. Y después está la otra rama del Ministerio Público, que es la rama de los asesores generales, digamos, que se ocupa del menor y todo el tema de la familia y el tema de la infancia. ¿Sí? Ajá, sí. Eso es básicamente el trípode en que se asienta el funcionamiento del Ministerio Público de la provincia de Salta. ¿Sabe que no sé quién es el jefe de los fiscales? El doctor López Viñals es el jefe de los fiscales. El procurador mismo. La doctora Marínez Díez es la jefa de los defensores oficiales de la provincia y la doctora Mirta Lapa es la jefa de los asesores generales de menores e incapaces de toda la provincia. Entonces, Pino, los tres configuran el gobierno. Colegio de Gobierno del Ministerio Público de la provincia. Ahora lo entiendo. Que tendría un nivel, por el reconocimiento constitucional, digamos, a equiparar al nivel de los ministros de la Corte de Justicia. Sí. Digamos, estas son las máximas autoridades políticas del Ministerio Público de la provincia, y en el Poder Judicial las máximas autoridades políticas son los ministros de la Corte de Justicia. ¿Sí? Es decir, que viene a ser como un brazo del Ejecutivo, un brazo un poco judicial también. Es un gran tema ese. Y porque un brazo de otro lado que no puedo distinguir de dónde viene. Es un gran tema porque así lo lee y se transparenta por la prensa, es decir, que termina siendo un brazo del Poder Ejecutivo de la provincia, el Ministerio Público, aunque los miembros se resistan a dicha situación. Pasó con la Procuradora General de la Nación, la doctora Gil Carbó, que decían que era el brazo político de la expresidenta Cristina Fernández.
Bueno, en realidad, si hay que leerlo por los hechos y por los actos de cómo se actúa, se puede entender que es un brazo ejecutor de las políticas, en este caso jurisdiccionales y de seguimiento de delitos de parte del Poder Ejecutivo. Sí, sí, exactamente. Bueno, no sé, Jorge, por favor, tu opinión al respecto. No, totalmente de acuerdo. Lo importante, por ejemplo, que cada uno de estos órganos cumpla su función. Nosotros, o sea, desde la comunidad, percibimos, por ejemplo, que acá no se cumple. Si bien es cierto, por ejemplo, los organismos están con todos sus funcionarios, pero a la hora, por ejemplo, de solucionar algún problema que se plantee en cualquiera de las instancias, no se... Estamos solos. Exactamente. Estamos en el desierto, cruzando el desierto a pie, exactamente. Descalzos. Entonces, mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, lógicamente, para que esto se haga una realidad? Que cada uno de los organismos cumplan sus funciones. Ahí acompañaría, lo que usted me decía recién, defensor del pueblo. Digamos, este instituto, también órgano extrapoder, que no existe en la provincia, que realmente llama la atención que no existe en el país, existe en casi todo el mundo y en la provincia de Salta no existe. El defensor del pueblo podría actuar, digamos, ante estos órganos al ver su inacción, su incapacidad, su falta de probidad o su falta de empeño, de apego a las cuestiones. Ahí podría actuar el Instituto de Defensor del Pueblo también, de alguna manera, instando, acicalando, obligando, denunciando el mal proceder, el deficiente proceder, la desidia institucional, etcétera. Es decir, ¿usted cree que llegaría a denunciar la desidia que tenga un procurador, un defensor del pueblo? Ya preguntándome en estos abstractos, ¿no? ¿Usted cree que llegaría? He visto ya denuncias a nivel internacional, ya denuncias de jueces, y ha habido también acá, hace unos días he visto la noticia a nivel nacional también, que las denuncias formales a jueces, ¿sí? Por actuaciones y por fallos. Sí. No están exentos los fiscales de eso mismo, ¿eh? Sí. No está exento tampoco las máximas autoridades de cada poder, digamos. Las instituciones están y los institutos están y hay que accionarlos. Sí, sí, exacto. Y el único que puede accionarlo es el individuo, el ciudadano, a través de los organismos que tenga, ¿no es cierto? Pero cuando se hace una ley, Pino, que es muy rebuscada y con unas cuestiones que nadie entiende, porque hay leyes que realmente las han hecho para que nadie las entienda, y se hacen organismos así, que tiene un brazo sentado aquí, el otro va en una bicicleta y el otro va en una moto. No sé si nos va a terminar. O sea, pero lo que pasa, el problema, por ejemplo, que todas las leyes tienen que estar reglamentadas para su aplicación. El problema es cuando se sanciona y resulta que no se la reglamenta, es lo mismo que nada. Pero creo que la procuración sí está reglamentada. ¿O no está por la Constitución? Digamos, está previsto constitucionalmente el órgano, hay una ley del Ministerio Público que establece las especificaciones, es decir, y obviamente el Ministerio Público reglamenta por intermedio de resoluciones todo su accionar en virtud de lo que le manda la Constitución y la ley respectiva, ¿sí? Sí. ¿Y cómo se podría sacar del cargo a un procurador? ¿Por qué cuestiones? Eso está previsto claro. Como juicio político, como una máxima autoridad. Político, así es, se lo acusa y eso se lo acusa en el seno de la legislatura, y se promueve el juicio político y se sustancia el mismo, ¿sí? Claro, sí. En el seno de la función legislativa del Estado, en este caso provincial. Ahora, Pino, en realidad hay maneras de coartar también la función de la justicia, que es darle poco presupuesto. Yo voy, por ejemplo, por las cuestiones de los ancianos que están confinados en asilos y en casas de ancianos. He tenido que ir muchas veces a la procuración, a la defensora oficial, y resulta que veo que tiene una sobrecarga de trabajo, un estado de estrés permanente, por las razones que tocan siempre, ¿no? Que son conflictos, por supuesto. Y yo creo que un modo de desarticular la justicia es no darles presupuesto. Y un modo de desarticular el derecho de los ciudadanos también es no poniendo a los defensores que corresponden al nivel administrativo, vamos a decir, ¿no? Porque un defensor del pueblo se maneja en un campo que no es el jurídico, ¿no es cierto? No necesariamente el jurídico, sin duda. Claro. Pero un poco le preciso, ante lo que usted está relatando, digamos,
hay una función estatal, obviamente, del cuidado de los adultos mayores, de menores de infancia, que es un área operativa que le corresponde a la función ejecutiva del Estado, es decir, al Poder Ejecutivo de la provincia en su área de desarrollo social, etcétera, en el cual, y tiene un presupuesto asignado, que establecido y votado todos los años en la legislatura. Uno ha sido funcionario y sabe cómo se gestionan esos fondos y cómo hay que pelear para que el órgano que centraliza los recursos, que es el Ministerio de Economía, se haga responsable y se dé cuenta y tenga la sensibilidad de saber dónde están las falencias que está sufriendo una sociedad. O sea que primero hay una enorme responsabilidad del Poder Ejecutivo en ese sentido, en la asignación de los recursos para los cuidados, en este caso lo que usted plantea, de adultos mayores, infancia, etcétera. Los presupuestos, y eso quiere decir, los presupuestos tanto de la justicia como del Ministerio Público no son malos, no son malos. Los presupuestos que se han aprobado para este año no son para nada malos, y le diría que son extremadamente generosos, llegando a los estándares internacionales en el manejo de la función. Pero no hay reacomodamiento de lo que quería decirle ahora, que hagan una asignación óptima de los recursos, las autoridades de ese órgano, ese es otro tema. ¿Sí? Sí, bueno. Ese es otro tema. Y después que hay reasignación de partidas. Correcto, pero el presupuesto aprobado son presupuestos importantes para las dos funciones del Estado provincial, tanto la judicial como la del Ministerio Público. Ahora, ¿cómo reasignan esas partidas internamente? Bueno, eso quedará sujeto a analizar, investigar y ver si las autoridades asignan correctamente en lo que necesita la función, o hay un dispendio innecesario, ¿no? Bueno, estuve leyendo un comentario que ha salido en el diario de hoy del Tribuno. Me parece muy interesante porque lo escribe el doctor Ricardo Gómez Diez, que yo considero una autoridad en cuestiones institucionales y una persona que puede opinar en profundidad en qué grado, en qué lugar del dial nos encontramos con respecto a la democracia que queremos nosotros exhibir ante el mundo, ¿no? ¿Somos más o menos democráticos? ¿Cómo estamos? Bueno, y ahí él dice que la Ley de Información Pública ha sido sancionada en la Ley Nacional en septiembre del 2016 y promulgada en los primeros meses del 2017. Y después la provincia todavía no se ha adherido a ella, y ahí es donde le permiten al ciudadano conocer todos los datos estadísticos, que por otro lado los debíamos tener, porque aquí en Salta hay una oficina de datos estadísticos. A nosotros no nos debía faltar nada, y aparte profesionales hay a montones, creo, sobre estadística, y muy buenos. Por ejemplo, yo, que me preocupa esto que estábamos hablando, por las cuestiones de los delitos en la cárcel, porque si yo agarro a un ciudadano, lo encierro y le doy un pésimo lugar de vida, y por último lo terminan matando dentro del penal, algo está pasando. Ahora, yo sé que, yo he visto hasta hace bastante tiempo que los ministros de la Corte iban a los penales y revisaban todo lo que vemos, que los presos no estén acostados sobre las puntas carcelarias para ocuparlas en cualquier momento. Bueno, y hasta que un día eso se llamó a silencio, como pasó con el Estado, que entre el abandono de sus funciones le convenía también el silencio, porque el silencio también apaña. Entonces ya no supimos cuándo van, no sabemos qué dicen los ministros de la Corte cuándo van. Yo tendría que ahora, para informarles a ustedes, haber ido a un punto en Google, ¿no es cierto? Y si está la noticia, haber dicho cuándo es la última vez que ellos visitaron el penal, porque también me llamó mucho la atención y me pareció muy preocupante el caso de esta chica, una chica jovencita de 20 años que era adicta a las drogas, fue tomada presa, estaba en Villa Las Rosas cumpliendo una condena, no sé cuál sería. La cuestión es que por cuestiones internas del manejo, parece, carcelario, a esta chica se la pone en la celda esta que le llaman el chancho durante bastante tiempo, más de 20 días creo, y hasta que adquiere ya una enfermedad a raíz de una ACV. Bueno, sale poco menos que discapacitada, y porque su hermana la rescata de ahí a raíz de ocuparse de esta presa. Y bueno, después también me llamó la atención que los jueces parece que vieron estas noticias de que los caballos y todos los animales que sacan de las rutas y que interrumpen el tránsito y que causan problemas, aparte de los caballos de los carreros,
estaban en un predio donde los animales estaban muriendo de hambre y en malas condiciones. Entonces la Corte hizo una acordada, se ocupó del tema, lo reglamentó, que me parece bien, porque dispuso que los que estén muy mal sean sacrificados, los otros que sean atendidos, etcétera, etcétera. Incluso creo que se hizo una visita a estos animales, ¿no? Para ver cuál era el lugar, cómo estaba. Bueno, yo creo que también la visita la tienen que hacer a las cárceles, porque no puede ser que en los diarios haya cada 15 días que mataron un preso. Perdón, escribana, yo tengo constancia de que, sobre todo los defensores oficiales, sí asisten a las unidades carcelarias regularmente a ver sus defendidos, ¿no? Pero sí comparto también el hecho de que también las autoridades superiores puedan asistir periódicamente, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, a asistir a las unidades carcelarias de toda la provincia para mirar, digamos, in situ, cómo está funcionando, cómo se respetan los derechos de las personas condenadas o detenidas, y de velar para que sea un tratamiento razonable y de acuerdo a las circunstancias, y con toda la contención de las últimas normativas en derechos humanos, ¿no? Claro, cómo se respetan los derechos y la vida, porque a veces pierden la vida por estar preso. Bueno, Pino, la verdad que el tiempo de la cuestión institucional y del derecho se nos ha extinguido, y quería invitarte a que dijeras lo que consideres al respecto, y bueno, en este momento después nos vamos a despedir. La verdad que planteo dos temas muy interesantes, que hay que explicarle a la gente las funciones que tiene cualquier Estado, y en este caso el Estado provincial. Está bueno que conozca cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones cada ciudadano, y en este caso de saber también para qué sirven los órganos institucionales, como resulta ser el Ministerio Público, que por ahí es una figura que está subsumida en el Poder Judicial, porque uno escucha en la dinámica cotidiana de la prensa, escucha, bueno, el tema que lo resuelva la justicia, el tema ya está en manos de la justicia, y en realidad como quedan un poco separados quienes son grandes actores y son grandes responsables institucionalmente, que son los fiscales, los defensores, es decir, los integrantes del Ministerio Público. Sobre todo en particular los fiscales, que son personas profesionales, recibidas de abogado, que han decidido abrazar esa carrera de la magistratura, básicamente persiguiendo el delito. Y que ahora el procedimiento los ha puesto al frente de las investigaciones, Pino. Así es. Y ahí hay un tema que le quería decir que también preocupa, que hay una facultad en esta reforma de leyes, de que los fiscales pueden desestimar denuncias, y eso no está arreglado. Entonces queda como que el fiscal, para él entiende que esto no es delito, y para el resto del mundo es un delito más grande que una casa. Claro. Entonces, ¿y en qué proporción se están desestimando? Bueno, habría que ver, ¿no? Estaría bueno ver en la Oficina de Estadística, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial o de la Cámara de Diputados, de ver cuántas denuncias se desestiman y se archivan, porque el fiscal entiende de que no se ha consumado un hecho delictivo, un tipo delictivo previsto en el Código Penal de la Nación Argentina. Es todo un tema ese. Vino la víbora se mordió la cola, porque volvemos a los representantes que debían no esperar que nosotros desde acá movamos estas aguas. Nosotros tal vez en enero tendríamos que estar de vacaciones, sino tendrían que decir los representantes del pueblo, de los cuales siempre Altamirano tiene algo que decir, diciendo qué pasa aquí, ¿no le parece? Tal cual. Y bueno, algún día tendremos eso. Cuando nosotros le exijamos, lo vamos a tener, yo estoy segura. Sí, Bueno, el problema, por ejemplo, es, primero, por ejemplo, que la gente tenga conciencia de cuáles son sus derechos para poder hacer cumplir, por ejemplo, que las leyes se cumplen en todas las instancias, no solamente para algunos sectores de la sociedad. Entonces, pero para esto tenemos que inculcarle a la gente que sus derechos están contenidos en la Constitución, pero lo importante... Hay que leerla, ¿no? Exactamente. Hay que ayudarlos también a que lean. Exactamente. O hay que explicarla, por ahí leer el artículo y explicarlo. No son temas muy fáciles. Tal cual. No, pero por eso, que lo que pasa es que habría que difundirla para que la gente tenga conciencia, por ejemplo, que todos somos iguales ante la ley, aunque no lo crea.
Aunque no lo crea, sí. Pero Aunque para nadie eso, lo crea, ¿no? claro, Aunque pero nadie- para Aunque eso, no parezca también. aunque no parezca, Tenemos pero, que ir al frente. pero para eso, por ejemplo, la gente tiene que convertirse en ciudadano, no simplemente en un espectador, por Y ejemplo, de todo lo que convencerse de sus derechos. Tal cual, el trabajo de Eso. construcción de ciudadanía. Bueno, hay Exactamente. tanto para hacer, pero bueno, Bueno, la pronto dejo, vamos escribana. a- Bueno, por favor, Nadia, creo que tenemos un corte. Bueno, exactamente. Mañana vamos a comenzar una nueva vida. Por eso estamos con el arquitecto Pablo Pacheco, que es autor del proyecto, del programa Salta Sustentable. Buen día, arquitecto, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Buen día. Gracias por haber venido. Y también estamos con Carmen Montoya, que es integrante de Red Sol, que también nos acompaña esta mañana. Carmencita, buen día. Buen día. Bueno, arquitecto, le quiero contar algo, mire. Este fin de año, unos 10 días, estuve yo de visita en Barcelona, en otras provincias de España. Resulta que en Barcelona, usted sabe que tiene unas enormes veredas, es caminar y caminar y caminar. Los parques son preciosos, pero también tienen una determinada cantidad de asientos. Me tocó ir a una oficina de turismo por una información. Miro un gran hall, los empleados en sus casetas ahí atendiendo, y miro ni un banco, nada, me llamó la atención. Y bueno, y esto de la falta de bancos se ve en muchas partes, de bancos, de asientos, bueno, se ve en muchas partes. Y pregunté ahí en la oficina de turismo, le digo, dígame, ¿qué pasa que no hay un asiento, no hay dónde sentarse acá? Y dice, no, dice, ¿sabe lo que pasa, señora? Dice que se vienen los viejos, dice, a sentar, dice, y no se levantan en toda la mañana y en toda la tarde, bueno, se quedan ahí. Bueno, yo esto quiero enlazarlo con las preguntas que le vamos a hacer al arquitecto. Este síntoma que tiene, esta cuestión del envejecimiento planetario, de la gente que está envejeciendo en cantidades, por otro lado se le retira todo el apoyo, es decir, se está envejeciendo, pero no quieren que llegue a determinado nivel, sino que esto termine acá. Bueno, después las ciudades poco amistosas, poco amigables, ciudades que no te dejan lugares donde descansar. Yo estaba recién diciendo al arquitecto cuando veíamos los caminos de Jesús, que iba por esos caminos y siempre tenía un lugar amable donde sentarse y descansar. Toda la gente tenía que trajinar a pie. Bueno, arquitecto, está su palabra acá. Yo lo que le quiero preguntar, ¿cómo se hace una ciudad más amable para la gente? Bueno, en los últimos años, a partir del año 2000 se podría decir, que han ido surgiendo algunos fundamentos para especializar algunas ciudades, ¿no? Es así como se llegó a hablar de ciudades del espectáculo, o ciudades verdes, o se habló de ciudades inteligentes, etcétera, donde cada ciudad promocionaba o auspiciaba una particularidad que la distinguía. En el caso suyo, cuando visita Barcelona, Barcelona es una ciudad que está enfocada en los últimos años a promocionar el turismo y su industria fundamental es el turismo. Entonces el turismo lo que genera es recursos a partir de sus visitantes. Entonces un lugar para sentarse va a ser un bar, va a ser un lugar donde tenga sombra y consuma algo. Por eso es que las oficinas de turismo, en el caso de lo que le ha tocado a usted, no hay lugares de permanencia para la gente. Pero si comparamos, por ejemplo, la situación de Barcelona para atender a un tipo de visitante y no brinda los servicios adecuados, podemos ver el opuesto en la ciudad de Termas de Río Hondo, donde Termas de Río Hondo vive particularmente del turismo de la tercera edad. Entonces es una ciudad que ofrece lugares de recreación, espectáculos gratis, lugares con sombra, asientos, piletas públicas, etcétera, 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 donde los jubilados se sienten como si estuvieran... Perdón, arquitecto, ahora es el corte, Nadia. ¿Todavía no? Sí. No escucho, no tiene retorno. Ahora es el corte, bueno, usted nos avisa después cuando estemos de vuelta.
Decime aire, bono. Bien. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos aquí en el complejo de bibliotecas en Avenida Belgrano al 1002. Estamos aquí con Facundo Clemente Lipnik. El día de hoy se está desarrollando aquí el Global Game Jam. ¿De qué se trata esto, Facundo? La Global Game Jam es el evento de educación de videojuegos. Participan este año 87 sedes alrededor del mundo. En este evento se intenta crear juegos, una temática específica en 48 horas. Perfecto. Esto, ya me dijiste, está a nivel mundial. ¿Cómo se envían los resultados? ¿Cómo es el procedimiento para participar en esta actividad? La Global Game Jam tiene su página web, donde se registran tanto las sedes como participantes. Cada participante tiene que, desde su página, crea un proyecto y suma a todos los de su equipo para que queden registrados, fueron parte de los desarrolladores de ese proyecto. Para formar parte, bueno, de esta actividad hay que, me imagino, tener un conocimiento más o menos avanzado de lo que es desarrollo de software, etcétera. No necesariamente. El videojuego tiene muchas ramas, muchas especialidades distintas. Acá tenemos tanto programadores como artistas gráficos, como músicos, como actores. Todos ellos colaboran y todos ellos. Una de las misiones de la Game Jam también es difundir, ayudar a crecer dentro de videojuegos. Entonces hay muchos chicos que no tienen tanta experiencia. Intentamos siempre ponerlos al lado de alguien que tenga más experiencia, que les ayude, que les ayude más. Es una muy buena oportunidad para crecer personalmente, para hacer relaciones personales y laborales y demás. No necesariamente tienen que estar para participar. Bueno, ya me comentabas, bueno, esto también fomenta lo que es la creatividad en su máxima expresión. Me comentabas que desde todas las ramas, desde lo que va del diseño gráfico hasta gente que se especializa también en música, podríamos decirlo así, todo eso conformado en un solo bloque, un solo equipo, ¿verdad? Sí, existen, digamos, hay gente que hace de todo, son muy raros los casos, a medida también de que los equipos van siendo más grandes, son más las especialidades y más, pero normalmente siempre en los grupos hay alguien que programa, alguien que hace el arte, músico y alguien que diseña la historia del juego. Bueno, ¿y cómo surge esta iniciativa para desarrollarlo acá, llevarlo a cabo acá en Salta? ¿Es una de las primeras veces que lo hacen? ¿Ya lo vienen haciendo hace algunos años? Bueno, desde el Ministerio de Cultura y Turismo hemos empezado a trabajar mucho con videojuegos. Ya realizamos un primer encuentro de desarrolladores, una mini game jam, que era como la... Arquitecto, continuamos con nuestro tema, por favor. Bien, comparábamos, digamos, la situación de la oferta turística que hace la ciudad de Barcelona, que es extraordinariamente espectacular, y cómo categoriza diferentes tipos de equipamientos para sus visitantes, ¿no? Sí. Bueno, España tiene una gran población de la tercera edad que invade muchos lugares y por eso, así como acá lo pueden hacer los jóvenes, en España lo hacen la gente mayor, entonces hay una forma de evitar, digamos, la permanencia de gente mayor, adulta, Sí. y no le ponen equipamiento, y no es lo mismo que lo que puede pasar, por ejemplo, con lo que yo comentaba de la oferta turística que se hace en Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, donde hay una preeminencia en atender a los visitantes de la tercera edad. Claro, sí, sí. Bueno, pero hay ciudades, como por ejemplo Nueva York, que tiene climas tan extremos, tanto en invierno como también en verano, que hace mucho calor, donde la misma ciudad ha ido, digamos, reglamentando a determinados edificios que provean de un espacio público de uso libre y gratuito. Son halls urbanos. Ajá. En la zona del extremo sur, digamos, de la isla de Manhattan, donde están el conjunto del comercio mundial, sí. Justamente en la zona esta donde cayeron las Torres Gemelas, hay un hall urbano, que es un hall público, donde se dan conciertos, es un espacio cubierto. Espacio público viene a ser, ¿no? Sí, es un espacio público, es una plaza pública enorme, cubierta, que es climatizada,
Ajá. tiene hasta palmeras y vegetación en su interior, y la gente concurre y tiene permanencia ahí de forma libre. Ajá. Entonces, cuando en invierno la ciudad está completamente nevada, hay mucha gente que tiene situación de calle y puede permanecer en algunos lugares de esto. Qué maravilla. Sí, porque no. No te matan antes de que te mueras. Sí, digamos que sí. Qué terrible, arquitecto. Yo cada día me meso los cabellos diciendo, ¿cómo vamos a solucionar todos los temas? Hay un proceso fundamental que es el de conocer la ciudad, conocer los recursos que tiene una ciudad y desde ahí generar, digamos, el mejor rendimiento de esos recursos, ¿no? Pero los recursos tienen que ser variados, porque si otra cosa que yo veo, no es solamente, por ejemplo, en el espacio público obtener un banco o un lugar donde sentarse, porque a veces las plazas también no están muy bien equipadas con bancos, cosa que debía hacerlo. Sino uno va a los supermercados y han decidido sacar todo, hasta un cajón de cerveza donde usted se puede sentar, justamente para evitar. Y le ponen una música estruendosa donde usted elige las cosas, va metiendo en el carrito casi sin mirar nada, y sale corriendo, previo que haya pagado, ¿no? No se olvide. Bueno, entonces, bueno, es así. Entonces, ¿sabe qué pasa? Yo lo que quiero decir es que todas las personas vamos a ser protagonistas de la vejez, ¿sí? Pasa eso, que nos volvamos viejos. Bueno, la verdad es que la evolución social requiere, digamos, de un proceso reflexivo de cada uno de nosotros. Este programa tiene esa condición de que podemos reflexionar y generar, digamos, orientación o propuestas a partir de reflexionar de los problemas que vemos cotidianamente. Esa es la experiencia que tengo junto a usted, ¿no? Claro. Sí. Pero creo que más allá de la queja como herramienta de cuestionarnos y de generar soluciones, es necesario tomar conocimiento de lo que ya se sabe. Sí. Y una ciudad es un organismo extraordinariamente fantástico y complejo, pero tiene diferentes modos o modelos de abordaje para encontrar soluciones. Y eso es necesario conocer, difundir y aún más, estudiar. Hay que estudiar y hay que educar a la gente, ¿no? Sí, arquitecto, mire, yo quisiera que esta ciudad, Salta, fuera más amable. Fíjese, yo planté 2 arbolitos frente de mi casa, porque el espacio es chico, pero dije, son necesarios los árboles. Fue antes de que la municipalidad plantara toda esta cantidad de árboles que realmente yo creo que son muy bienvenidos y algún día los vamos a ver nosotros crecidos y va a ser otro espectáculo que vamos a tener de la ciudad. Bueno, mis árboles crecen y resulta que ya dan una sombra. Yo veo la sombra de esos pequeños árboles y me emociona. Y he pensado que en el medio de esos 2 árboles yo tengo que poner un banco. ¿Sabe por qué? Mire, al lado de mi casa hay un consultorio. Creo que son 4, 5, 6 médicos. Ellos empiezan a atender, digamos, tienen un horario de 16:30, 17 horas. Pero hay personas que vivirán lejos, supongo, y empiezan su estadía en el sitio desde las 12, desde las 14 horas, 15 horas, ya están parados ahí. Y no tienen dónde sentarse porque es imposible que busquen un lugar ahí, solamente el cordón de la vereda. ¿A usted le parece lógico eso? ¿No tendría que tener esta ciudad más bancos? ¿No tendríamos los vecinos que procurar en nuestros barrios que haya bancos, siquiera para tener un poco de aire del exterior? Le pregunto eso, arquitecto. María Elena, usted no siempre con sus dolores personales. No, lo dejé fuera. Lo que sucede es que los que tienen que proveer ese servicio de atención a sus clientes es el consultorio médico. Sí. No puede ser que tengan gente esperando en medio del sol o si está lloviendo. En el banco lo mismo se van a mojar. El asunto es que cada uno se atienda y dé mejor calidad de vida a quienes recurren para su servicio. Tiene razón, arquitecto, pero ya nos vamos a los colegios profesionales y eso lo vamos a dejar para otro día. Bueno, muy bien. Pero tiene razón. Ahora, bueno, digamos, pero si esta fuera una ciudad un poquito más amable,
dirían los vecinos, sí, mira, ya hay un banquito, podemos sentar unos minutos, o a veces hacen sentar a los chicos, a las mamás que están esperando familia, bueno, hay alguna solución, pero acá en el largo horizonte no hay una comodidad. Eso es lo que yo quiero. Carmencita, por favor, usted tiene algunas palabras al respecto. Unas breves palabras. Buenos días, María Elena, gracias por la invitación una vez más. Es tan necesario este programa porque realmente cada día uno toma conciencia de las distintas situaciones, de las distintas necesidades y bueno, una de ellas la que yo estoy queriendo acercar porque dentro de los elementos naturales que Dios nos habrá ofrecido, el aire, la luz, está el agua. Y el agua es tan importante para poder tener vida propia. Y veo mucho desperdicio de agua en los barrios sobremanera, como que no hay quien controle, por ejemplo, una inspección, inspectores que pasaran por ciertos lugares, sobre todo donde hay esas bocas de expendio de agua, se derrocha por días. En Parque Belgrano, que es lo que más me acerca a mí a conocer, pasa semanas perdiendo agua. Y bueno, se lo habla no serán derrames cloacales, ¿no? No. Porque una cosa es agua de agua, la red y otra cosa. Exactamente, es agua. Y por eso me da pena de tanto derroche de agua. Bueno, en este último tiempo, probablemente por los reclamos que hacemos, se mantiene sin esas pérdidas. Pero hace poquito yo he pasado por la calle Arenales, frente del ejército, también había esas bocas calles que el agua salía a 20 centímetros, un agua nítida, clarita. Entonces, yo creo que hay que tomar conciencia y si esto sucede en plenas calles, que el vecindario denuncie, muestre dónde están esas pérdidas para que tomen control. Tiene razón, porque, aunque los vecinos siempre están quejándose de eso. Sí, o sea que necesitamos tener un control estricto de las pérdidas de agua. Sí, tiene razón. Gracias. Bueno, arquitecto, le quería preguntar al respecto de un tema, de un vocablo que usted utilizó, que es la permacultura. Aplicada a la ciudad, ¿esto qué significaría? Bien. La permacultura es un enfoque que tiene una nueva forma de vida, una concepción del habitante en el mundo. Ya sea en áreas rurales o en áreas urbanas, la permacultura hace reflexionar sobre la interacción con el medio ambiente, el consumo adecuado de energía y de recursos, por ejemplo, el tema del agua que hablaba la señora, y la emisión mínima también de desechos. La permacultura genera, digamos, en la evolución lo que ha hecho es generar principios de diseño. Estos principios estos principios son reglas fundamentales para que el resultado sea armónico, sea equilibrado, sea humano, sea amable, como hace rato estábamos hablando, ¿no? Y resulta que hay un punto central, un núcleo que tiene la permacultura, que son 3 principios éticos, ¿no? Cuando hablamos de ética, estamos hablando de una práctica que cambia con la cultura, ¿no? Y estos principios éticos regulan el interés propio y en equilibrio con los resultados, con la sociedad o con nuestro vecino, digamos, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces no reflexionamos sobre esto y el argentino siempre se ha manejado con un lema que era soy dueño del mundo. Soy dueño del mundo. O déjeme tranquilo. Yo soy canchero, me resuelvo las cosas y no me cuestan nada. Sí. Y eso está mostrando un perfil ético de quién es el habitante de esta zona, de nuestra ciudad o de nuestro país. Esta condición ética va en desmedro de todo nuestra posible evolución.
Claro. Porque realmente perdemos la conciencia social, colectiva y del bien común. Entonces cada uno hace lo que le interesa y en su propio beneficio. Claro. Este núcleo ético en la permacultura dice tres cosas. Primero, hay un principio ético que es el cuidado de la tierra. De la tierra, o sea, de la naturaleza, de los recursos y del beneficio común para aprovechar esto. Y en una ciudad, este principio es muy calamitoso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la evolución de la ciudad de Salta, estamos viendo cómo las construcciones de torres, de edificios en altura o de conjuntos de alta densidad han disminuido la calidad o la cantidad de agua que tienen los otros vecinos. Claro. Los vecinos han perdido el aire, la calidad de ventilación se ha perdido. Salta es muy calurosa y está siendo muy húmeda, está cambiando el clima. La vegetación en Salta se ha reducido muchísimo, reducido en la proporción del crecimiento de edificios y de población. Sí. Entonces, el cuidar la tierra significa no solo cuidar una planta o tener un jardín o cuidar los cerros, sino ver cómo vamos incorporando la cantidad necesaria de vegetación en los espacios urbanos, ¿sí? Sí. Y permitiéndole al ciudadano que lo disfrute, arquitecto. Claro, pero estamos hablando de que eso tiene que tener un diseño y un equilibrio. Claro. El segundo principio, más allá de cuidar la tierra, tiene que ver con cuidar a la gente. Claro. Cuidar a la gente significa que lo que se decida políticamente, lo que se invierta económicamente y lo que se diseñe para la ciudad, tiene que servir para el cuidado de la gente. Y ahí está la respuesta a lo amable que la ciudad tiene que ser, porque una ciudad está hecha para sus ciudadanos, para los habitantes, para todos. Así es. Que la disfruten y que encuentren en ella los beneficios de vivir de manera colectiva. Claro. Y Sí. que la puedan transitar. Porque si la tenemos, tendríamos que mirarla en fotos y encontrarla bonita, pero si salimos a las calles y empezamos a tropezarnos, ya empiezan los problemas. Bueno, cuando hablamos de cuidar a la gente significa hacerla consciente de su lugar dentro de la ciudad, de su participación, de su integración y de su disfrute dentro de la ciudad. Sí. El último principio tiene que ver, ético, de la permacultura, es la distribución equitativa. Ajá. Cuando hablamos aquí de la distribución equitativa, estamos hablando exactamente de eso, de cómo la ciudad distribuye equipamiento, transporte, servicio, que sea accesible para todo el mundo, Claro. sin elevados costos y para todas las edades, porque hay parques que no tienen equipamiento para niños, Claro. pero tampoco hay parques o lugares de la ciudad que tienen asientos o sombra para las personas mayores. Estamos hablando de todo eso. Por eso es que este núcleo de la permacultura, este núcleo ético que plantea la permacultura, es la base para cualquier diseño o cualquier mejora o transformación que requieran las ciudades. Claro. Entonces los voy a repetir. Los tres principios éticos son cuidar la tierra, Sí, cuidar a la gente, sí. y el tercero es la distribución equitativa de los bienes, servicios y recursos. Muy bien. Bueno, Perfecto. esto es la base de la permacultura. Y a partir de aquí, que pienso que lo podríamos ver en otro programa ya esto, Sí. son los principios de diseño que tiene la permacultura. Y se aplican estos principios no solo al área rural o a cualquier ambiente natural, sino también a la ciudad específicamente. Y esta situación de aplicar los principios de la permacultura a la ciudad es lo que hemos desarrollado nosotros con el programa Salta Sustentable, Claro. ¿no? Con el programa que usted dirige. El programa que sí, que... Y usted que se- aplíquenlo en su profesión. Claro, que es en este momento es una plataforma de formación Sí. tanto para funcionarios como funcionarios políticos, funcionarios del área administrativa o de educación, ¿no? Claro, sería muy bueno, arquitecto, que ¿cómo le voy a decir? Que fomentaran un tipo de reuniones, no digo
muy numerosas, las que pudiera, el mismo municipio, para hacer que su conocimiento llegue a la gente, y sobre todo a los funcionarios, y tratándose de Consejo Deliberante, empleados y todos que necesitan una mayor cobertura en todas estas ciencias. Lo que sí me deja un poco tranquilo es que yo vengo a adivinar que nosotros somos permacultores, ¿no? Nosotros tres, Sí. con Carmen también incluida. Bueno, y supongo que todos los chicos que están ahí dirigiendo el programa. Está terminando nuestro tiempo. Con todo sentimiento lo digo, porque el tema del arquitecto es inacabable. La ciudad es la vida misma de nosotros, y como ciudad nos puede permitir vivir saludablemente o no. Y a veces nosotros lo sabemos y a veces lo ignoramos y vivimos a contra de todas las leyes naturales, cosa que es gravísima. Así que yo, por mi parte, creo que tenemos que seguir luchando para tomar conciencia de las cosas que tenemos que exigir, que pedir, que hacer que sean realmente, que se procuren en el medio, para vivir mejor, porque todos merecemos una vida digna. No es satisfactorio vivir en la escasez, en la pobreza, en la suciedad, falta de elementos de sanitarismo. Así que, bueno, esa va a seguir siendo nuestra función. Si me permite. Por favor, Carmencita, diga usted lo que quiera, y después lo va a hacer el arquitecto y nuestro programa. Bien, favor. muchas gracias. Continuando con lo que acaba de decir, esto me parece que además de lo que estamos ampliando y mostrando, sería muy necesario que esto se lleve y se aplique en las escuelas, sobre todo en la parte pública, donde por ahí los asistentes son personas o hijos de personas que no se les está ayudando a que ellos tomen conciencia. Entonces, sería muy necesario que grupos, por ejemplo, donde pertenece el señor arquitecto, u otras partes del Ministerio de Educación, lleve a cabo estas enseñanzas, este tipo de... Que dé a conocer, ¿no? Que se dé a conocer y que realmente se tome conciencia de la importancia. ¿Cuáles son las necesidades reales de una comunidad, Una ¿no? comunidad. A través de las ciudades. Sí. Arquitecto, ¿usted qué diría? Ya para despedirnos. Realmente el campo de reflexión que genera la ciudad tiene que ver con la conducta, el comportamiento y las decisiones humanas. Una ciudad que es sustentable es una ciudad que se piensa a sí misma, que puede tener los espacios de conocimiento, de discusión y de decisión de carácter público a través, digamos, de sus ciudadanos. La verdad es que nuestra democracia es tan nueva y tan restringida que carecemos de los recursos para encontrar espacios de reflexión y de discusión. Sí. Las ciudades más antiguas de Europa o de América han ido desarrollando recursos y mecanismos de participación y de educación. Y es cierto, la permacultura, como la urbanidad, es una parte fundamental de educación para mejorar la convivencia humana. Claro. Entonces, si yo tengo un espacio agradable en lo social, tengo un espacio humanizado en lo arquitectónico y en los servicios públicos, estoy generando un futuro extraordinario para el crecimiento, para el desarrollo, de manera equitativa y con logros de cada uno de nosotros. Claro. Quiere decir que al no incorporar eso, nosotros nos estamos haciendo carentes del disfrute de esas cuestiones que nos serían dadas con toda facilidad si nosotros tomamos conciencia de nuestras propias limitaciones, ¿no es cierto, arquitecto? Y además de identificar los abusos de algunos que están en los espacios de poder. Porque todo el campo de la corrupción se limita. En Argentina, es lo que estamos viendo nosotros ahora, es todo esa vergonzosa manifestación de gente que
que ha vivido gracias a la ignorancia de otros, se da porque falta educación, falta formación y espacios de interacción social. Claro que sí. Formación Exacto. fundamentalmente, ¿no? Información, formación y discusión, como dice, espacios de discusión. Bueno, nosotros los invitamos al que quiera discutir porque nos encanta la política, porque la política es esto, todo lo que estamos hablando. Y bueno, reunirnos los días martes a las 11 horas en la cafetería Casa Real. Hay nuevas presentaciones que estamos haciendo por temas muy importantes que ya les vamos a dar a conocer, por lo menos para nosotros son importantes. Y también queda en este momento sin tratarse, sin que yo hable de esto, la cuestión de los geriátricos que ha salido a la luz en Buenos Aires por el maltrato a los ancianos. Esto ustedes han visto de tanto en tanto sale, pero yo creo que es una cosa que está subyacente siempre sobre el Estado. El Estado tendría que tener más control sobre estas cuestiones. Y también el próximo sábado, si Dios quiere, voy a remitirme a las acciones que nosotros tenemos que están en la Corte de Justicia respecto también a las denuncias por malos tratos no geriátricos, que quiero decirles, después de 3, 4 años, ni los miembros de la Corte pueden con la defensa de los ancianos, porque todavía no mejor dicho, se han pronunciado en contra. Han dicho que los ancianos están bien ahí, en los lugares que están, de cualquier manera, muchas veces, sin haber otorgado el asentimiento para ser encerrados en los geriátricos. Bueno, ellos han encontrado que estaba todo bien. Nosotros denunciamos situaciones anómalas que tiene el Estado que intervenir. Y por otro lado, el órgano de aplicación de todo esto es la Municipalidad de Salta, a través de su departamento de gerontología de mayores. Bueno, esto quedará para más adelante, son temas de nuestros, porque imagínense, hace 3, 4 años que estamos con estas cuestiones en la justicia, esperando respuesta. Creo que vamos a ir a la Suprema Corte, ¿no es cierto?, para que se exprese al respecto de qué situación tienen los ancianos encerrados en geriátricos. Bueno, entonces quiere decir que la cuestión sigue, pero toda la comunidad está interesada en estos temas, así que les pedimos que nos acompañen y nos ayuden. Quiero darle las gracias, arquitecto, por haber asistido hoy, y Carmen igual, y nos veremos el próximo sábado, o cuando Dios disponga, hasta la próxima edición de este programa. Muchas gracias.